Bienvenidos a un nuevo tema de Física 2. El tema para el día de hoy tenemos equilibrio de cuerpos rígidos. Vamos a definir qué es el centro de masa. Es también conocido como centro de gravedad. En el punto en el cual se puede considerar está concentrada su masa. Tenemos el ejemplo de un martillo. Sabemos que un extremo del martillo está hecho de metal y la otra parte, que es el mango, de madera. Si nosotros quisiéramos encontrar el centro de gravedad sosteniéndolo con un dedo, tendríamos que darnos cuenta que el centro de gravedad no está en el centro del martillo. ¿Por qué? Porque en este caso el metal pesa más que la madera, por lo tanto el centro de gravedad cambia, o el centro de masa. Y ustedes lo pueden ver en su pantalla, es donde más o menos quedaría su centro de masa del martillo. Luego tenemos a una persona que está en posición, ¿verdad? En este caso, su centro de masa o su centro de gravedad está a la altura del ombligo. Pero si esa persona eleva los brazos, entonces ese centro de gravedad va a cambiar o va a subir hacia arriba, como lo podemos ver en la imagen, porque la distribución, en este caso, que tiene aquí de los brazos, pues entonces sube hacia arriba, por lo tanto, pues eso hace que su centro de gravedad cambie. Y si una persona pues agarra la posición encorvada, como lo podemos ver en la imagen, pues también su centro de gravedad va a cambiar, a manera de que quede distribuido su centro de masa. Bueno, un ejemplo claro del centro de masa o de equilibrio de cuerpos rígidos lo podemos ver en las personas que trabajan en los circos y pretenden caminar sobre la cuerda floja. Ellos sostienen una vara. Esa vara les permite a ellos poderse equilibrar sobre la cuerda floja. Ellos, conforme ellos necesitan mantener su equilibrio, lo que hacen es mover la vara para lograr mantener su equilibrio y por ende caminar por la cuerda floja. Tenemos aquí la fórmula del centro de gravedad. Tenemos aquí esa fórmula, que el centro de gravedad aquí es igual a la masa 1 por la distancia 1 más la masa 2 por la distancia 2 más sucesivamente, dependiendo de la cantidad de cuerpos que haya. En este caso pues puede ser la masa 3 por la distancia 3 más la masa 4 por la distancia 4. Por eso están los puntos suspensivos ahí. Ahora, entre la sumatoria de las masas, la masa 1 más la masa 2, masa 3 y así sucesivamente, dependiendo del ejercicio. Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio, que vamos a encontrar el centro de gravedad. 3 partículas están situadas en un sistema de coordenadas como se muestra en la figura. ¿Cuál es el centro de gravedad? Tenemos aquí una masa 1, lo pueden ver en su pantalla, de 5 kilogramos. Una masa 2 de 2 kilogramos y una masa 3 de 4 kilogramos. Ahora, ustedes pueden ver en la parte inferior, nos muestran la distancia a la que están separadas. Si se fijan, entre la masa 1 y la masa 2 hay una separación de 0.5. Y entre la masa 2 y la masa 3 hay una separación de 1 metro. Entonces ahí tenemos las distancias y tenemos las masas. Bueno, vamos a aplicar la fórmula que tenemos en la parte superior para encontrar el centro de gravedad. Vamos a mover un poco la pantalla y vamos a resolver los ejercicios. Tenemos que el centro de gravedad va a ser igual a la masa 1 por la distancia 1 más la masa 2 por la distancia 2 más
la masa 3 por la distancia 3. ¿Por qué llevamos hasta 3? Porque hay 3 masas, como lo podemos ver en el ejercicio. Ahora, entre la sumatoria de las masas. En este caso, no recuerden o no lo olviden, la sumatoria de las masas. Lo voy a abreviar de esta manera para no poner masa 1 más masa 2. Recuerden que este signo significa la sumatoria de las masas. Bueno, ahora vamos a sustituir datos. El centro de gravedad es igual a la masa 1. Bueno, en este caso, antes de resolver el ejercicio, tenemos que tomar en cuenta quién va a ser nuestro punto de referencia. Nosotros podemos tomar cualquiera de las 3 masas como punto de referencia. Voy a hacer en este caso, voy a hacer que la masa 1 va a ser nuestro punto de referencia. Ahí lo pueden ver, lo tengo una cruz roja en el cual indica que ese va a ser nuestro punto de referencia. O sea, ahí va a ser nuestro punto 0. Ahora, esa es la fórmula que es la masa 1. La masa 1 tiene 5 kilogramos. Lo vamos a multiplicar por la distancia. En este caso, como colocamos que la masa 1 va a ser nuestro punto 0, o sea, nuestro punto de referencia o nuestro punto de origen, por lo tanto, la distancia va a ser 0. Siempre que coloquemos a uno de las masas, entonces como punto de referencia ese va a ser 0, la distancia. Ahora más la masa 2. La masa 2 es de 2 kilogramos por la distancia. Esa distancia es con respecto al punto de referencia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la distancia que hay entre la masa 1, en este caso de la masa 2, con respecto al punto de referencia? ¿Cuánto es la distancia? 0.5. ¿Ok? 0.5 metros es el punto de referencia. Ahora, más la masa 3. Vamos ahora con la masa 3. La masa 3 es 4 kilogramos. Ahora lo vamos a multiplicar por la distancia. ¿Cuánto es la distancia que hay de la masa 3 con respecto al punto de referencia? Recuerden que nuestro punto de referencia es la masa 1. Entonces, ¿cuánto es la distancia que hay de la masa 3 a la masa 1? Que la masa 1 es nuestro punto de referencia. ¿Cuánto es? Ustedes pueden observar 0.5 más 1. Entonces, la distancia daría que es de 1.5. Sería la distancia que hay con respecto al punto de referencia, que es la masa 1. Ahora, entre la sumatoria de las masas, la masa 1 es de 5 kilogramos, más la masa 2, que es de 2 kilogramos, más la masa 3, que es de 4 kilogramos. Ahora lo que vamos a hacer es ya operar nuestra calculadora los datos. Bueno, vamos a resolver la primera parte. 5 kilogramos por 0, sabemos que eso nos va a dar 0. Entonces, por lo tanto, ahí, ¿verdad? Lo vamos a poner nada. Ahora, vamos a multiplicar 2 por 0.5. Si ustedes multiplican 2 por 0.5, les va a dar 1. Ahora, las unidades, kilogramos por metro, ¿verdad? Quedarían kilogramos por metro. Ahora, más. Ahora van a multiplicar 4 por 1.5. Eso les va a dar un valor de 6. Y las unidades pues son kilogramos por metro. Ahora, entre la sumatoria de las masas, ¿cuánto es la sumatoria de las masas? 5 más 2 más 4, eso da un valor de 11 kilogramos. Recuerden que en este caso la masa pues está en kilogramos. Entonces ahí. Ahora, sumamos ahora 1 más 6, eso nos va a dar 7 kilogramos por metro. Entre pues los 11 kilogramos que es la sumatoria de las masas. Ahora, se fijan, vamos a cancelar unidades que son los kilogramos. Y de esta manera vamos a tener nuestra respuesta, que el centro de gravedad es igual a ¿qué? 7 entre 11
va a dar 0.63. Las unidades metros. Entonces quiere decir que del punto de referencia, lo voy a colocar acá, pongan atención, del punto de referencia que es la masa 1, va a haber una distancia acá de 0.63 y ahí va a estar concentrada su masa. Bueno, este ejercicio también lo podemos hacer cambiando el punto de referencia. Voy a borrar acá en parte del dibujo y voy a cambiar ahora mi punto de referencia. Voy a resolver el mismo ejercicio, pero cambiando que ahora la masa 2 es mi punto de referencia. Ahí ustedes lo pueden ver acá, que acabo de borrar, y la masa 2 le puse la cruz que va a representar como mi punto de referencia. Entonces en este caso voy a mover la pantalla y vamos a resolver el mismo ejercicio, pero cambiando el punto de referencia. Nos tiene que dar lo mismo, ¿sí? Ahora entonces voy a mover esto. Entonces voy a encontrar el valor de centro de gravedad. Entonces, pero entonces tenemos aquí, vamos a hacer la división. Centro de gravedad es igual, ya tengo la fórmula, no la voy a copiar. Ahora, ¿quién es la masa 1? Dijimos que la masa 1 es 5 kilogramos. Entonces tenemos 5 kilogramos. Ahora, ¿cuánta es la distancia de la masa 1 con respecto al punto de referencia? Si ahora nuestro punto de referencia es la masa 2, entonces ¿cuánta es la distancia que hay de la masa 1 a la masa 2? 0.5 metros. Entonces ahora vamos a poner que, ok, pero se fijan, aquí está con respecto a los negativos, y recuerden que aquí tenemos que tomar en cuenta el plano cartesiano. Si está hacia el negativo X o si está a positivo X. Entonces en este caso el 0.5 sería negativo porque está en la X negativa de la masa 2. Entonces sería negativo 0.5 metros. Ahora más la masa 2. La masa 2 es de 2 kilogramos por la distancia. En este caso X va a ser 0. ¿Por qué? Porque el punto de referencia de la masa 2, en este caso la masa 2 pasa a ser 0, ¿verdad? Que es nuestro punto de referencia. Vamos a poner 0. Ahora más la masa 3, que es de 4 kilogramos, por la distancia. ¿Qué distancia hay de la masa 2 a la masa 3? Hay una distancia de 1 metro. Siempre hay que fijarnos en esa distancia, ¿verdad? Con respecto a quién vamos a tomar la distancia. Ahora, entre la sumatoria, ya sabemos que 5 más 2 más 4, que es la sumatoria de las masas, eso nos va a dar 11 kilogramos. Entonces ahora solamente vamos a multiplicar y dividir. 5 por negativo 0.5, eso nos va a dar negativo 2.5. Ahora, 2 por 0, pues sabemos que eso nos va a dar 0. Entonces, más 0. Ahora, más 4 kilogramos por 1 nos va a dar 1. Entre los 11 kilogramos, que es la sumatoria de la masa. Ahora, negativo 2.5 más 0 da negativo 2.5 más, perdón, aquí era 4, ¿verdad? 4 por 1 pues da 4. Ahora más 4, eso nos va a dar un valor de 1.5 kilogramos por metro entre 11 kilogramos. En este caso vamos a cancelar unidades y nos va a dar que el valor de dividir 1.5 entre 11 nos va a dar 0.13.
Ahora ustedes dirán, pero sí, y no era que tenía que darnos igual, claro. En la primera parte nos dio 0.63, ¿ok? Pero aquí en la segunda parte, como movimos nuestros puntos de referencia, que hay en la primera parte, nuestro punto de referencia era la masa 1. Pero en la segunda parte tomamos como punto de referencia la masa 2. Por lo tanto, si ustedes se fijan, en esta parte de aquí voy a tratar de marcarles con otro color. Esta parte de aquí, lo pueden ver ahí en el esquema. El 0.5 está antes del punto de referencia, en este caso está en la negativo X. Habría que sumarle ese 0.5 más el 0.13 que nos dio de resultado. Si sumamos 0.5 más 0.13, nos va a dar el mismo valor que nos dio anteriormente. Entonces voy a hacer más pequeña la pantalla. Si sumamos, les decía, más 0.5 metros, eso nos va a dar 0.63 metros. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero ¿cómo entiendo de que va a ser 0.5? Este 0.5, como ustedes lo pueden ver en su pantalla, es por el punto de referencia que nosotros tomamos. Entonces tenemos que sumar el 0.5 más el valor que nos da ahí. Entonces al final va a terminar dándonos que el centro de gravedad pues sería básicamente a la misma distancia que nos dio la primera. Bueno, eso es la primera parte. Vamos a resolver otro ejercicio, siempre encontrando el centro de gravedad. Vamos a hacer uno más corto. Bueno, aquí tenemos, se fijan en la masa 1, que es la pelota y de color rojo, y tenemos una masa 2 que está de color azul. La masa 1 nos dicen que tiene una masa de 10 kilogramos, como lo podemos ver acá, y la masa 2 es de 12 kilogramos. Nos piden encontrar el centro de gravedad. Ahora, la distancia entre la masa 1 y la masa 2, como ustedes lo pueden observar, es de 0.8 centímetros. Ahora, entonces, ¿quién va a ser nuestro punto de referencia? Eso ustedes lo deciden, cuál va a ser su punto de referencia. Pero en este caso, yo voy a tomar como mi punto de referencia la masa 1. ¿Sí? Lo voy a tomar ahí. Entonces tengo que el centro de gravedad va a ser igual a la masa 1 por la distancia 1 más la masa 2 por la distancia 2. Voy a llegar hasta ahí porque solamente tengo dos masas entre la sumatoria de las masas. Centro de gravedad es igual a la masa 1. La masa 1 sabemos que es de 10 gramos. Por la distancia, ¿qué distancia va a ser? Va a ser 0 porque ahí colocamos nuestro punto de referencia y el punto de referencia es 0. Entonces en este caso va a ser 0 centímetros. Porque en este caso la distancia está expresada en centímetros. Más la masa 2. La masa 2 es de 12 gramos por la distancia. ¿Qué distancia hay de separación entre el punto de referencia, que es la masa 1, hasta la distancia de la masa 2? Ahí colocamos que era 0.8 centímetros. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar. Bueno, ahora entre la sumatoria de las masas, vamos a sumar la masa 1, que es 10 gramos, más la masa 2, que es de 12 gramos. Y vamos a encontrar nuestro centro de gravedad. Ahora, 10 gramos por 0, eso nos va a dar 0. Entonces ahí, ahora sumamos 12 gramos por 0.8. Esto nos va a dar 9.6 gramos por centímetro. Entre la sumatoria de las masas.
10 gramos más 12 serían 22 gramos. Y vamos a cancelar en este caso los gramos. Están arriba y abajo. Entonces ahora vamos a dividir 9.6 entre 22 y eso nos da que el centro de gravedad se encuentra a 0.43 centímetros. Prácticamente estaríamos diciendo que el centro de gravedad se encuentra más o menos en el centro. Bueno, esto ha sido el centro de gravedad. Vamos a seguir resolviendo más ejercicios en el siguiente video.